Bueno, Teo Rendón, gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo. Gracias por venir, por compartir tu vida. Pero no te llamas Teo Rendón, te llamas Juan Felipe Rendón. ¿Y de dónde viene entonces ese cambio tan brusco de Juan Felipe a Teo? No, Federico, primero gracias por invitarme, Sí. pero yo no me llamo Juan Felipe, yo me llamo Teo. Lo que pasa es que en los papeles aparece como Juan Felipe, que es una cosa diferente. Ajá. Eso viene de una historia de familia. Sí. Cuando mi mamá estaba en embarazo, estaban leyendo un libro que se llama Anhelo de Vivir, de un Ujú, autor que se llama Irving Stone. ujú, Esa es la historia de dos hermanos, uno que se llamaba Vincent y otro que se llamaba Teo. ujú. Vincent era un pintor de apellido Van Gogh, muy famoso, y su hermano era vendedor de cuadros y siempre lo apoyó. Fue muy solidario. Entonces mi papá y mi mamá se enamoraron de ese nombre y dijeron, cuando nazca este muchachito lo vamos a poner Teo, pero la familia se opuso. Creían que en ese momento, 1978, no era una época propicia para poner un niño en Medellín con un nombre Teo porque podía que no se criara. Pero la realidad es que a mi mamá no le importó y siempre me dijo Teo, pero cuando me llevó a la notaría me puso Juan Felipe, que Juan fue un Felipe. nombre que le sugirieron ahí en la familia y a ella le gustó. Pero nunca me dijo así, siempre me dijo Teo no hagas esto, Teo hace esto, Teo felicitaciones, a Teo le pasa tal cosa. Una vez yo me pasé de colegio y el primer día de clase llamaron una lista y yo falté, pues no estaba en la lista. Entonces alcé la mano y le dije, hey, profe, yo no estoy, ¿usted cómo se llama? Teo Rendón Ochoa. Entonces ella dijo, bueno, Rendón Ochoa hay uno y es Juan Felipe, usted se debe llamar Juan Felipe y le dicen Teo. Ahí me enteré yo que tenía otro nombre. Cuando llegué a la casa y le dije a mi mamá, ay mamá, ¿cómo así que yo tengo otro nombre? Y ella me dijo, no, no te preocupes. Juan Felipe es el nombre de tus papeles, tú te llamas Teo, entonces yo me llamo Teo. Vamos a hacer la pregunta de reinado. ¿Qué estudiaste? ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? Poquito en qué te has desempeñado. Ahorita vamos a entrar a hablar de tu carrera profesional, pero digamos todo ese background profesional y académico, ¿cuál es? Yo me formé como veterinario en la Universidad de Antioquia, pero para llegar a veterinaria tuve que hacer varias experimentaciones y ahorita en esta vida laboral en la que estoy, en una corporación, me di cuenta que me faltó un poco de acompañamiento. Yo empecé intentando estudiar ingeniería civil, pero fracasé rotundamente en la universidad en la que estaba. Después estudié administración de empresas agropecuarias y no me enamoré. Y llegué a la Universidad de Antioquia donde me vinculé con ese programa y lo terminé, Veterinaria. veterinaria. Pero desde el primer mes de estar estudiando veterinaria yo sabía que no iba a ser veterinario, pero sí quería estudiar en la Universidad de Antioquia, allá me quedé. Casi que no la termino, me demoré mucho porque no era algo con lo cual yo me vinculaba mucho en términos de mi oficio profesional. Había algo ahí que no me vibraba, un propósito con el cual no me conectaba. Entonces, pues seguí estudiando, aprovechando la universidad, conociendo personas y haciendo lo que quería. Y me gradué. Y un miércoles y el viernes empecé una especialización en gerencia en la Universidad de Medellín y después en mi vida laboral vi que había una posibilidad de estudiar una especialización y la hice otra especialización en economía con la Universidad de los Andes. Y después hice una maestría en EAFID en economía, ya por los temas que la vida me fue llevando en mi mundo laboral, con el propósito de conectó con el hacer. Y has tenido una carrera pública en el servicio público muy interesante porque has estado en el SENA, has estado en la Gobernación de Antioquia y actualmente estás en el tercer sector. Pero te quiero preguntar además por una faceta muy interesante de tu perfil y es ese interés tan profundo por la ciencia, la tecnología y la innovación. Escribiste un libro, que es un muy buen libro y del que quiero también que hablemos un poco de dónde un veterinario termina metido en asuntos de ciencia, tecnología e innovación y con una sensibilidad tan grande por la sociedad. A mí la vida me ha llevado por unos caminos que yo no sé si yo los escogí o la vida los escogió para mí. Mi papá y mi mamá separados y cada uno con rumbos, digamos, laborales muy distintos. Por un lado estaba mi papá trabajando siempre en el sector público. Él fue servidor público en muchos lugares y al ser separados mis espacios con él era después del colegio iba a visitarlo a la oficina y lo veía trabajar permanentemente. Veía los dolores de las familias que llegaban con sus necesidades y cómo él intentaba desde su rol solucionárselos para que pudieran tener vivienda, para que pudieran tener un acueducto, las cosas que desde su rol podía ejercer. Y hay una vinculación con esa solidaridad, con ese trabajo social que
pues cualquiera de nosotros puede desarrollar. Yo ahí lo viví. Y por el otro lado estaba mi mamá, que pues a mí me crearon por ese lado los títeres, porque ella tiene un teatro de títeres que se llama La Fanfarria, 50 años, está cumpliendo este año. No sabía eso. Yo desde niño me llevaron a la fanfarria. Y he disfrutado pues bastante No eso. sabía. Entonces en la fanfarria pasaba otro rato. Entonces los títeres a mí me acompañaron mucho tiempo. Mis mejores amigos eran el negrito aquel y Panzuto y otros de esos que estaban allá. Y había esa sensibilidad pues por el arte, por el lado de mi mamá y la gestión cultural. Yo tuve esas dos bases en mi vida que fueron muy nutritivas y diversas. Yo creo que eso es una gran riqueza. Me formé en un colegio que se llama el Colegio Colombo Francés, en sus épocas en las cuales, digamos, estaba naciendo y creciendo, se estaba consolidando con un concepto que hoy es muy común y en ese momento pues era muy necesario para la sociedad de los 90, y era el de la convivencia. En esa época había muchas muertes, había mucha violencia en la ciudad, pues eran épocas de, no sé, 3.000, 5.000 asesinatos al año en la ciudad, y ese colegio dijo, tenemos que hacer un experimento social, pues aquí somos diversos, tenemos nuestros problemas, pero tenemos que ser capaces de convivir. Y sobre la convivencia planteó unos valores, el valor de la autonomía, el valor de la tolerancia, para poder convivir. Y sobre eso crecí. Como te dije, intenté estudiar en diferentes lugares y llegué a terminar la medicina veterinaria en la Universidad de Antioquia. ¿Por qué la terminé? Porque en la Universidad de Antioquia la forma en la cual enseñaban era una forma que yo no había vivido, y era a partir del método científico. Y ahí empecé como veterinario a entender que desde el sector público podían hacerse cosas para que el mundo académico y científico en el país pudiera crecer y generar soluciones y plantear alternativas a todos los problemas que tiene Colombia. Y ahí pues fue donde nació la idea. En los grupos de investigación donde yo participaba, la gente estaba preocupada por hacer el paper, por indagar cómo se comportaba una célula, y yo estaba preocupado era cómo era que le asignaban los recursos y cuántos recursos asignaba la universidad o Colciencias o el financiador al proyecto. ¿Cuál era ese mecanismo? ¿Y qué funcionaba y qué no funcionaba? Pues digamos que en sus momentos de juventud la indignación pasa mucho cuando hay algo con lo cual uno no está de acuerdo. Entonces yo veía que proyectos que valían 15 millones de pesos y que ayudaban a que una vaca engordara más rápido, eso ayudaba a los campesinos a tener más ingresos y a Colombia a tener más comida, no era financiado, pero uno de 400 millones de pesos que permitía entender cómo se comportaba un embrión de 8 días en el vientre de una vaca, sí lo financiaban. Y eso me parecía que era como equivocado en términos del concepto y de las prioridades que tiene un país. Ahí empezaron como las primeras inquietudes. Hacia la ciencia, hacia la ciencia, la tecnología y la innovación desde el rol del Estado. Es que yo no sé si leíste el libro de Steve Jobs, que eso fue pues, un libro que estuvo muy de moda, la biografía, Sí, de sí. Walter Isaacson, y me llamó mucho la atención, y escuchándote pienso en ese libro porque cuentan que Steve Jobs en su momento en la universidad, muy joven, cuando experimentaba con todas estas sustancias, con el peyote y con todo esto, y no sabía qué hacer, no tenía realmente como ninguna vocación profesional establecida. Una vez casi que por desocupado tomó un curso de caligrafía en la universidad, y él dijo, algún día esto va a servir para algo y esto va a terminar en algo algún día. Puede que no tenga un uso práctico en este momento, pero eventualmente. Y ahí salieron, digamos, todas las tipografías de Apple finalmente que han marcado tanto el diseño. Entonces pensaba, es la vida una cantidad de vueltas y los puntos se van juntando de maneras extrañas a lo largo del camino profesional, y de manera improbable. O sea, un veterinario termina teniendo una incidencia, ahorita como vamos a ver, en política pública, en ciencia, en tecnología, y pensaba que por eso de pronto no hay que desesperarse cuando no hay respuestas también. Cuando uno está más joven y no la tiene tan clara, no hay que desesperarse. Finalmente todo lo que se haga, creo, honestamente, con disciplina, con entrega, pues con convicción, terminando sus frutos más adelante, ¿no te parece? Sin duda. Sí. Y así me pasó a mí y a Steve Jobs y seguramente a millones de personas. En la vida a veces se presenta un problema, usted lo soluciona de manera sencilla, y más adelante se presenta un problema 10 veces más grande, y esa forma de solucionar el anterior fue el aprendizaje que le permitió avanzar en esa situación. A mí de manera particular, haber vivido en la Universidad de Antioquia del método científico, cuando ya estuve ejerciendo, pude tomar decisiones con base en esos aprendizajes que creo que han ayudado. Continuando, digamos, con la historia, yo termino medicina veterinaria. Como no me gustaba, pues, o no iba a ejercer esa carrera, lo tenía claro.
eh, yo empecé a conocer personas que eran veterinarios y que no ejercían la veterinaria. Y entonces conocí a una persona que llama Hugo Gracián, otro que llama Augusto Osorno, que eran veterinarios pero que no se dedicaban a ese oficio. Y ellos me fueron abriendo algunos espacios de participación o de poder aportar en el mundo político. Estaban en campañas y yo me regalaba para estar en esas campañas, aprendí bastante. Después, mucho después, Hugo Graciano llega a la dirección regional del SENA a través de un concurso y él me llama y me dice, venga, trabajemos juntos. Y yo me fui a trabajar con él. Otra vez, una cosa que hacía 3 años yo lo había conocido, habíamos hecho una amistad, la habíamos perdido contacto, él llegó a ese rol y me invitó. Puntos que de manera improbable se conectan. Llegué allá y el rol que me tocó asumir fue un rol de los temas de investigación y desarrollo en el SENA. Que yo creía que el SENA era una institución en ese momento que solamente daba formación y de verdad es una organización hermosa y muy grande que le aporta mucho a Colombia. Y en ese momento me tocó hacer eso y mi relación con el sector externo, básicamente con sector público, se versaba sobre eso, entonces con la alcaldía y con la gobernación. Cuando lleva más o menos 2 años de acompañar a Hugo en eso, llegó la gobernación de Luis Alfredo Ramos. Sí. Y Luis Alfredo Ramos toma la decisión de crear una dirección, que es la Dirección de Ciencia y Tecnología. Y estando ahí, yo como SENA aportaba, digamos, ideas al equipo de la Secretaría de Productividad y ellos me invitaron a ejercer ese rol y lo ejercí durante 3 años. Terminando, digamos, mi espacio en la gobernación, estuve en una charla con quien era el director de Colciencias, Jaime Restrepo Cuartas, que había sido mi rector en la Universidad de Antioquia y yo lo había conocido en esas épocas. Nos saludamos. Me acuerdo que Jaime Restrepo, tengo la imagen de que era un representante de la Cámara que llegaba en Twingo al Congreso. Ese era, sí. Y eso se hizo famoso porque como que... El representante del Twingo. El del Twingo, pero porque era como un desprecio hacia las formas políticas que la gente tanto rechazaba y desde su rol como académico intentó como simbólicamente combatir todo eso. Y su figura, pues además es una figura muy llamativa, Sí, de muy pelo llamativa, blanco, claro. de bigote blanco, Sí, o sea, claro. típico científico que todo el mundo puede ver en la calle. Este Sí. es científico. Sí, señor. Creo que era el único que llegaba a tiempo a las citaciones de las comisiones, siempre era el primero, bueno, muy juicioso. Con él tuvimos una charla y él me dijo, me gustó lo que hiciste en términos de política pública, los programas que desarrollaron. ¿Por qué no te venís a trabajar conmigo? Que estamos montando el sistema general de regalías en Colciencia y necesitamos la experiencia del territorio. Y estuve con él durante un año en Colciencias como director de macroproyectos en el sistema general de regalías y ayudé a montar, digamos, los primeros esquemas de acompañamiento de ese modelo. Me permitió incidir en la política pública del país. Por primera vez, 1 billón de pesos orientados de recursos públicos a la generación de conocimiento y capacidades de innovación en el territorio. Yo creo que esa ley le ayuda mucho a Colombia. Puede ayudarme más, pero pues en su momento tuve la posibilidad de participar. Después volví aquí a Medellín, trabajé en una universidad, se llama el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, como director de Cooperación Nacional e Internacional. Y estando ahí me llamaron y me dijeron, vea, está abierta el concurso para la dirección regional del SENA, presentes. Y yo me presenté y quedé. Y ahí estuve 8 años ejerciendo el rol hasta que pues, yo sentí que ya se había agotado, digamos, mi tiempo en el SENA. Y dije, hombre, voy a buscar otras oportunidades. Y así llegué a Presencia Colombo Suiza en un proceso de selección con un headhunter. ¿Qué es la fundación que actualmente diriges? Actualmente dirijo Presencia Colombo Suiza, que es una organización que hoy esta semana cumplió 40 años de existencia, muy bonita. Trabaja temas con niños, jóvenes, adolescentes, en el tema del cuidado de ellos, entornos protectores, formación, para que tengan la posibilidad de ser rosas, porque ellos tienen pues, una semilla en su corazón, pero el entorno es, digamos, muy hostil. Entonces los acompañamos para que puedan expresar todo su talento. Entonces ahí hay una pregunta y es, un veterinario que hace política pública de ciencia, tecnología e innovación, que tiene experiencia en el sector público, que tiene una sensibilidad cultural, que administra recursos públicos de manera, digamos, muy exitosa, como fue tu gestión durante el SENA, y que termina en el tercer sector, en el sector fundaciones, trabajando con niños y con adolescentes. Es una historia muy rara, muy ecléctica. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los valores que te han orientado
no únicamente para alcanzar estas posiciones, sino para ejercerlas correctamente y para generar un impacto en la sociedad. Porque también podrías estar, no sé, vendiendo seguros en Medellín o haciendo un trabajo más tradicional, administrativo. Tendrías, digamos, todos los pergaminos para hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué valores te llevaron hacia ese camino del impacto social? El corazón es el que mueve al ser humano. Mucho tiempo yo creí que lo que movía al ser humano eran las razones, y me di cuenta que no. Las razones responden a las emociones que el ser humano esté sintiendo, y las emociones son las que me han llevado a tomar decisiones en todos los aspectos. Cuando, cuando yo decidí irme del SENA era porque mi corazón ya no se vinculaba con el SENA, porque sentía que ya no estaba aprendiendo, sentía que ya no estaba aportando suficiente. Entonces empiezo a buscar opciones, y sale este proceso de selección. Cuando llego a hablar con la junta me dice, ¿usted quiere llegar a este sector? Y es que yo tengo un propósito, y el propósito es servir. ¿Y por qué viene ese propósito de servir? Yo creo que desde el libro que estaban leyendo mi papá y mi mamá cuando yo estaba en embarazo, y es el tema de ser solidario. Yo siempre he tenido el tema del servicio solidario, de saber que si yo tengo un don, lo tengo, pues no que aprovechar para mí, sino entregarlo. Y eso es lo que de verdad genera riqueza. Entonces, lo primero es la solidaridad. Ese ha sido un valor fundamental en mi vida, que lo he visto en mi papá, lo he visto en mi mamá, y lo he compartido en todos los espacios donde he estado. Hay un valor que es muy importante de desarrollar en la vida, además de la solidaridad, y ese lo encontré en el colegio. Y es, para que haya una buena convivencia, para que haya armonía, tenemos que tener ese valor de ser capaces de ser autónomos, y saber quién soy yo, qué siento yo. Como autoconocimiento también podría ser. Autoconocimiento, sí, la autonomía. Ajá. Y a partir de eso, tomar mis propias decisiones y caminar, y saber que esas decisiones son mis derechos, pero que mis derechos tienen un límite. Y el límite es donde empiezan los derechos de los otros. Yo no tengo por qué violentarlos. Tengo que hacer respetar mis derechos, pero no violentar los otros, para que pueda haber una buena convivencia. Luego yo tengo que ser capaz de respetar y tolerar la forma de pensar y de ser del otro. Entonces, digamos que la autonomía, la tolerancia me permite tener una buena convivencia, y el tema de ser solidario me permite entregar lo que yo soy. Algunas personas creen que el propósito en la vida es acumular dinero, y digamos que eso puede ser un propósito válido para alguien, lo respeto, pero acumular dinero no es sentirse rico. Yo conozco gente que tiene mucho dinero, pero no es feliz, porque algo les falta, y lo que les falta es escuchar su corazón, seguir su corazón de manera sincera. Eso es lo que yo hago, seguir mi corazón, y por eso yo he estado en los espacios donde he estado, y por eso estoy aquí sirviendo en Presencia Colombo Suiza, que hace una tarea muy bonita, que es trabajar con niños, jóvenes y adolescentes, ayudarles a encontrar su vocación. Hoy atendemos 150 muchachos en un programa que hemos denominado La Bellota, en esa creencia de que cada niño tiene una semilla en su corazón que necesita crecer y nacer y convertirse en un gran árbol. La bellota es la semilla del roble. Acompañamos niños desde los 6 años hasta que terminan la educación superior. Los niños que están en educación superior, ninguno deserta de la educación superior. Las tasas de deserción en esos niveles de educación en Colombia son del 50-40% en las mejores universidades. ¿Y eso por qué se logra en La Bellota? Que no se dé esa deserción, porque los acompaña para que ellos se autoconozcan, para que tomen una decisión digamos, informada, y para que tengan el acompañamiento necesario, que no necesariamente está en todas partes. Y ahí la familia es muy importante, y nosotros somos como parte de esa familia. Teo, aquí hay una sección que siempre hacemos, y es lo que sí y lo que no. Como lo que desde tu experiencia aconsejarías a otros, como replicar, repetir, hacer, y también, digamos, lo que recomendarías evitar, lo que sí y lo que no, para navegar organizaciones sociales, dirigir exitosamente, impactar a la sociedad, servir solidariamente, con generosidad. Entonces, ¿qué sí y qué no? Sí, supremamente importante es ser honesto consigo mismo y ser honesto con los demás. La sinceridad es un valor fundamental,
que lleva a otros valores sociales, como la confianza. Sin sinceridad, sin honestidad, no va a haber confianza, y si no hay confianza, es imposible que vos puedas tener un entorno favorable. Siempre tenés que generar confianza. Entonces, sí, estar muy vinculado con la honestidad externa y sobre todo la interna. Usted le puede decir mentiras a muchas personas, pero a sí mismo nunca se va a decir una mentira. Usted va a saber que se está mintiendo y eso genera sufrimiento. Sí, coherencia. Usted tiene que sentir, pensar y actuar de manera coherente. Cuando el sentir y el pensar, o el sentir, el pensar y el actuar, digamos, no están alineados, va a haber sufrimiento. Y cuando hay sufrimiento, se vienen problemas o situaciones que vas a tener que resolver y enfrentar por esa falta de coherencia. Voy a dejar esas dos primeras de sí. Perfecto. No transgreder el otro. Hay que ser firme en lo que se piensa y en lo que se hace. Pero, y hay que hacerse moler por eso. Pero hay que tener límites. Y el otro es un límite. Y el derecho del otro es un límite. El pensamiento del otro es un límite. Yo dejaría ese no. Muy bien, muy bueno, muy claros. Vamos llegando como a la última parte, Teo, y quiero volver como a la idea de esto, de la generosidad o de la solidaridad. Y es que uno, en el ámbito profesional, muchas personas pues pueden tomar varios caminos. Como dice, hacer dinero, que es válido y es una forma, hacer empresa y hacer dinero. Pero también hay un camino que fue el que decidiste recorrer, que es servir constantemente a los demás a través del servicio público, o ahora desde el sector social, desde el sector fundaciones. Entonces quería tu visión sobre, digamos, esta alternativa para muchas personas, especialmente para quienes están haciendo una carrera profesional, empezando, graduándose o simplemente pensando en qué hacer en la vida. Porque el servicio público y el servicio social también, digamos, desde lo privado, es una opción válida e importante. Para no perderse. Generalmente cuando usted coge un camino solamente del hacer y no lo vincula con un propósito, va a encontrar sufrimiento. Sí. Y cuando va a encontrar sufrimiento, va a encontrar dolor, y el dolor te desvía y te va a hacer parar. Entonces usted tiene que vincularse siempre con el propósito de su vida, de su sentir, de su espíritu. Hay veces que la gente es muy, ¿cómo decirlo? O cómo la siento yo, muy fácil para tomar una decisión. Y dicen, lo más fácil es que yo pueda hacer esta tarea en esta organización y de esa manera yo tengo mi ingreso y con ese ingreso yo compro mi casa, mi carro y demás. Pero no se sienten felices. Y cuando una persona no se siente feliz, pues va a sufrir y puede generar problemas para él y su entorno. Entonces, cuando usted encuentra la posibilidad de entregar, se va a dar cuenta que entregar es más enriquecedor que acumular. Acumular es un modelo o algo que a mí me ha generado, digamos, alguna satisfacción, pero que no me llena. Pero cuando yo soy capaz de dar un minuto de mi tiempo, un consejo, puedo tomar una decisión para que otra persona pueda tener algo más de calidad de vida, una oportunidad adicional, yo me lleno más. Hay momentos en la vida cuando encontramos que dar es una riqueza mayor que el recibir. Y eso es lo que a mí me permite encontrar el sector social en el que estoy hoy y el sector público en el que estuve ayer. Cuando estás en esas organizaciones no estás para vos, sino que estás para otros. Ese dar para mí es llenador. Teo, y digamos esa decisión de no perder como de vincular estos conocimientos. Ahorita te lo preguntaba, tus saberes de ciencia y tecnología, ese conocimiento acumulado con el sector social, ¿cómo has hecho para fusionar todo eso, para obtener, digamos, resultados interesantes? Lo pondría de otra manera. ¿Cómo la innovación puede ser transversal a cualquier actividad humana y no únicamente a la empresarial? Lo que yo soy y lo que cualquier persona sea no va a dejar de serlo independiente del lugar donde esté. Entonces el conocimiento que vos has acumulado a través de tu vida
lo vas a llevar al rol en el que estés, siempre vas a pensar de manera distinta, tal como Steve Jobs hizo después de que hizo su curso de caligrafía, cuando estaba desarrollando pues el primer Macintosh, y dijo, venga, yo tengo que traer esto para tener tipografías bonitas. Igual pasa en la vida de cualquier persona, y en la mía ha sido así. Pues yo acumulé unas experiencias y unos conocimientos en cierta parte de mi vida cuando era muy racional, que poco a poco las he podido traer a la vida laboral. Entonces, hoy que estamos en una organización social, o que estoy en una organización social que está acostumbrada a hacer las cosas de acuerdo como lo venían haciendo hacía 20 años, he venido trayendo, digamos, esos aprendizajes y formando equipos para que piensen distinto, y que busquemos hacer temas que puedan impactar el propósito de la organización de una manera diferente. Entonces, pues yo creo que es lo que hacemos todos los humanos, ser nosotros mismos, independiente del lugar donde estemos, o lo que deberíamos hacer todos los humanos. Es una decisión de vida ya tomada, seguir en el servicio a los demás. Es una decisión de vida para toda la vida. Para toda la vida. Siempre sirviendo, siempre sirviendo. Si no, me voy a sentir solo, me voy a sentir aburrido, me voy a sentir desconectado. Eso no llena. Y yo tengo que tener el corazón lleno para poder ser el padre que soy de mi hija Sara, y el esposo que soy de mi esposa Vanessa, y el hijo de Alberto y Ana María. Pues es que si yo no estoy feliz, ellos algo les va a faltar. Y si yo voy a estar en un proceso donde solamente me estoy sirviendo a mí mismo, me voy a sentir egoísta, no me voy a sentir solidario, no va a ser yo. Entonces toda mi vida va a estar sirviendo, sea en el sector público, en el sector social, o si estoy en un sector empresarial, tiene que ser con un propósito de servicio. Tengo una pregunta a modo de publicidad. Tu libro es muy bueno. Tu libro, yo incluso tuve pues como también el honor de escribir una pequeña reseña ahí. Y es un buen libro para quien quiera aproximarse a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y me acuerdo que lo que escribí es que es desde un lenguaje muy claro, muy sencillo, muy simple, donde cualquier persona puede acceder a ese conocimiento. Un poquito del libro y dónde lo puede leer la gente, dónde lo puede buscar las personas que estén interesadas en esto. Listo, el libro está por ahí en la Librería Nacional todavía. Sí, sí. Y lo que hice ahí fue acumular, digamos, mis experiencias laborales desde el sector público, de lo que el sector público tiene que hacer para que haya más desarrollo económico a partir de la innovación. No solamente expresé ahí lo que había aprendido estando en la gobernación, en Colciencias, en las universidades y en el mismo SENA, sino lo que había aprendido en mis procesos de formación en economía y en la maestría de economía. De hecho, el libro es una expansión de la tesis de la maestría, donde lo que decía es, venga, los países en desarrollo tienen que tomar decisiones acertadas en cómo invierten la plata para que el I+D genere desarrollo para todo el país. Hasta ese momento tomamos decisiones equivocadas. Por cada peso que metíamos, quemábamos ese peso y .7 más. Creo que Colombia hoy tiene la oportunidad de tomar decisiones distintas, y ejemplos como el de Ruta N en Medellín hasta hace poco venía tomando decisiones acertadas y generando un ecosistema bonito. Hoy el libro está disponible, y pues, a quien le interesen las políticas públicas para fomentar I+D, ahí puede tener unas herramientas, digamos, muy básicas y orientadores de qué le puede ayudar para que un país en desarrollo como Colombia tome decisiones acertadas. Diego, gracias. Una buena conversación. Creo que vamos a seguir escuchando mucho de lo que haces, de la manera como cambias vidas y como también formulas una formulada política pública que da resultados en la sociedad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Federico. Bacán.